Hola, somos Ariel y Meli, miembros de la iglesia Aitem Villalonga. Nuestros pastores Rigoberto y Elizabeth Bogado. Hoy vamos a hablar de una serie de preguntas que dice la Biblia sobre... en este caso, la adivinación. Bien, ¿qué tema tenemos hoy, Adivinación. Vemos si a Dios le gusta la adivinación o no. Vamos a arrancar bien adelante en la Biblia, en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 26, de la Biblia versión popular. Dice: no comeréis cosa alguna con su sangre, ni seréis adivinos ni agoreros. Lo vamos a dejar ahí, puntitos suspensivos, sigue. Pero como tenemos que mencionar un montón de versículos, vamos a hacer rendir el tiempo del video. Usted lo puede leer, por supuesto. Levítico capítulo 20, versículo 6. En cuanto a la persona que vaya a los medium, o sea, medium es sinónimo de adivinos, o a los espiritistas, para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Números capítulo 22, versículo 7 nos dice lo siguiente: y los ancianos de Moab, los ancianos de Madián, fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a Balán y repitieron las palabras de Balac. Bien, pero en estos versos que estamos leyendo, podemos preguntarnos nuevamente, ¿qué es la adivinación? ¿Por qué a Dios le gusta, no le gusta? En los versos que estamos viendo, vemos que Dios lo condena totalmente. Entonces, ¿cómo podemos decir qué es adivinación? Por ejemplo, ¿creer en los horóscopos será adivinación? Ir a una mujer o a un hombre que lea el tarot, las famosas cartas del tarot, que lea la palma de la mano, ¿eso es adivinación? Tratar de comunicarse, entre comillas, siempre decimos, con, no sé, con un bisabuelo que murió, que nosotros no conocimos, pero no sé, un familiar nos habló de que esa persona sabía mucho, e ir a estos que hablan con los muertos supuestamente, todo eso entra dentro de esto de los agoreros, de los adivinos. Totalmente. Todo lo que no sea que venga de Dios, si es una profecía, por ejemplo, y es una profecía que no viene de Dios, que Dios no la entregó a través de su Espíritu Santo, no se sustenta. No se sustenta, es adivinación. Todo espíritu, por ejemplo, de alguien que dijo, bueno, en el 2020, año que estamos transcurriendo, ¿no? Va a pasar tal cosa, y lo dijo en el año 2000, y no es sustentado por Dios, por más que sea, muchas veces es correcto, porque el enemigo también a veces usa a las personas, podemos decir, para que las personas pequen con esto. Realmente no está avalado por Dios. Tengo un versículo acá, dice que, bueno, cuando el pueblo de Israel estaba entrando en la tierra prometida, en Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14, dice: cuando entres, vamos a leer también un poquito, dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de estas naciones, o sea, de las naciones que no eran Israel. Dice: no se hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Respondemos eso. Bien, había un rey en el pueblo de Israel, el primer rey de Israel, el rey Saúl. Cuando él se aleja de la misericordia de Dios, como hablamos en videos anteriores, por su desobediencia a la palabra de Dios, se encuentra confundido, a tal punto que como que se aleja del amor por Dios o de consultarle exclusivamente a Dios. ¿Por qué? Simplemente porque Dios se había alejado de él por su desobediencia. Entonces, dice en 1 Samuel capítulo 28, versículo 7, dice: entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: he aquí hay una mujer en Endor que es medium. Bien, y también tenemos en 1 Samuel, en su capítulo 15, en verso 22, cuando Samuel le viene justamente, el profeta Samuel, a hablar a Saúl, dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Wow!
Muy importante. Qué impresionante. Lo desecharon directamente Por desobediencia. por desobediencia, por ir a una adivina. Totalmente tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque la adivinación como hablábamos en el video anterior, es un pecado muy grande. Todos los pecados están contados como pecados, pero significa, yo voy a confiar en lo que me dice el adivino, pero no en lo que me dice Dios en su palabra. Nosotros y si lo sabemos. que Dios dice se ajusta a lo que el adivino dijo, entonces buenísimo, sigo a Dios. No, es al revés. Y ni siquiera contando lo del adivino. Nosotros debemos creer y buscar el reino de Dios. Observemos lo que dice este capítulo. Isaías capítulo 8, versículo 19. Y cuando os digan, consultad a los médium y a los adivinos, que susurran y murmuran, decir, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Impresionante. Y eso pasa al día de hoy y pasa hace muchísimos años, esto de intentar saber qué va a pasar más adelante. Yo quiero saber que en esto es lo que se sustentan incluso hasta aplicaciones en el celular al día de hoy que uno no puede creer, de poner la mano y te leo a qué edad te vas a casar, a qué edad vas a tener hijo, cuánta plata, si vas a ser rico o pobre. ¿Qué es esto? Hay un verso no. puntual que entiendo yo condena la astrología. Hacemos un paréntesis de algo que se me viene a la mente. Cuando Jesús nació vinieron unos magos del Oriente a verlo. Pero ¿qué pasa? Dice unos magos del Oriente. ¿Qué quiere decir? Ellos conocían a Dios de oídas porque se les había predicado cuando el pueblo de Israel fue destituido a Babilonia, se les predicó la palabra de Dios a ellos y ellos conocieron, donde vieron la estrella en Belén, pero sabían que iban eran en estudiosos, por eso dicen que ellos seguían esa estrella. Claro, pero ahora lo importante es, mira lo que dice acá, dice, estamos buscando un versículo aquí en la palabra que se me acaba de... Bien, y también tenemos el de a Jeremías, no solamente este que ahora vamos a darle lectura, tenemos el de Jeremías. Cuando Jeremías da esta profecía, fíjense cómo es de parte de Dios que les dicen que iban a ser, en otras palabras, que iban a ser esclavos. Fíjense que Jeremías le dice, vosotros en Jeremías 27:9, si lo quieren buscar para leer bien, es la señal de los yugos. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores. Los nombra a todos juntos. Dice, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. ¿Qué le está diciendo? Todas estas palabras que venían de ellos no venían de Dios. Estaban equivocados. Fíjense, hasta los profetas que tenían ellos, tenían su mente y su corazón se había desvirtuado y no estaba conforme a la voluntad de Dios. El único que decía la verdad era Jeremías, que Dios le había dicho, ve y diles esto. Y no eran profecías malas, eran profecías que ellos decían, bueno, el pueblo de Israel no va a caer en Babilonia. Pero Jeremías tenía la palabra de Dios y la palabra de Dios decía que sí, que iban a ser esclavos. Entonces, volvemos al versículo anterior, aquí lo encontramos, Jeremías también, capítulo 10, versículo 2, que decía lo siguiente. Dice, así dice el Señor, el camino de las naciones no aprendéis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror. Esto pasa mucho, incluso lo estamos viendo en pleno 2020. La palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. Pero esto es muy puntual el día de hoy. Vemos un terrible pánico por señales. Años atrás yo me acuerdo que estaba el boom de lo que decía el calendario maya. Ahora se ha bajado un poco con el tema. Hay otras señales para observar. Por ejemplo, bueno, el tema de los vientos, el tema de la marea, el tema, bueno. Y con esto la gente hace adivinaciones, ahora salen muchísimos videos de esta vidente lo predijo, lo que va a pasar, por ejemplo, con el virus. Tal vidente hace 15 años lo dijo que iba a pasar. Algo muy puntual, un determinado programa de hombres que no lo vamos a mencionar, hombres amarillitos, también decían en el año tanto, predijeron esto. Pero hay que ver, uno ve, a ver, si usted va a ver el video, usted lo encaja en su mente lo que está pasando y dice sí, pero yo tranquilamente, si tuviese el don de adivinación, entre comillas, podría decirle, en 5 años más va a haber hambre. Y le estoy dejando un margen terrible. En esto se basa la adivinación, en una necesidad de alguien de intentar saber un futuro y en la necesidad o la facilidad de otra persona para dar y tirar una profecía que a veces, se los acabo de decir, en 5 años va a haber hambre.
O en 5 años va a pasar algo terrible. ¿Qué puede pasar terrible? Cualquier cosa que encaje en 5 años vas a decir, hace 5 años se predijo. Como siempre decimos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién tiene el control de todas las cosas? Dios la tiene. Dios. ¿Quién siempre, nunca va a dejar, pero nunca va a dejar a sus siervos en vergüenza? Es Ni Dios. desamparados. Tenemos jamás. un caso en la Biblia que es puntual. El libro de Daniel, capítulo 2, versículo 10 dice: los caldeos respondieron al rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha podido cosa semejante. Ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. El tema de la palabra en Daniel es donde el rey encuentra algo escrito en la pared, un dedo escribiendo en la pared. Mené, tequelu, sí. Bien. Vemos que él mandó primeramente a llamar a los sus magos, a sus agoreros, a sus adivinos, por supuesto. adivinos, porque claro, estaba en su derecho. El hombre no conocía a Dios. Entonces llamó. Dice que ninguno le pudo revelar lo que decía. Entonces le hablaron a el faraón del profeta Daniel. Al rey, claro. Perdón, al rey de Daniel. Daniel fue y... ¿qué dijo Daniel? Lo que la palabra puntual decía. ¿Se cumplió? Claro que sí. Claro, porque la cumplió. profecía que viene de Dios se va a cumplir Es más, siempre. con esto siempre se nos dice, nuestros pastores siempre nos recomiendan esto. Examinarlo todo, como dice la palabra, examinarlo todo, retener lo bueno. Si es palabra de Dios, porque a veces se suele confundir en las iglesias y dicen, no, si es profeta tiene el don de adivinación. Ojo con esto, no es lo mismo. Un profeta es una persona a la que Dios le está dando algo específico para decir. Fíjate. Un profeta no es un adivino, un profeta no es un agorero y un profeta no es una persona que sirve a Satanás. Un adivino, un agorero son personas que trabajan para Satanás. Un profeta es una persona de Dios ungida, que son dos puntos aparte. Porque a veces suele pasar la confusión. Lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Quiere decir que adivinaba? Y Claro cobraba. que sí. Y cobraba para sus amos. Dice: está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y fíjense que tampoco está mal, porque a ver, ella está bien, solo con verlo recibió, que obviamente eran profetas porque reconocía la autoridad que había en ellos. Quienes os anunciaron el camino de salvación. Ajá. Y esto lo decía por muchos días, más desagradando a Pablo, un hombre de Dios, Porque obviamente, sabía que era don de adivinar, o sea, que era adivinación, no era profecía. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Dice, y salió de ella inmediatamente. A esa misma hora salió de ella. Quiere decir que a Dios no le agradaba. Exacto. Porque si le hubiese agradado a Dios, no lo iba a mandar a Pablo a través del Espíritu Santo a reprenderlo. Entonces, para finalizar el video de hoy, ¿la adivinación le agrada a Dios? No. Y vuelvo a decir, un profeta no es una persona que tenga el don de adivinación. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Cuando usted escuche una profecía, usted señorita, usted hombre, usted escuche una profecía, examínelo todo y retenga lo bueno. Si usted sabe que Dios le está respondiendo una pregunta puntual que usted le hizo o a una situación específica que usted está pasando, haga lo que Dios le está diciendo. Pero ojo con esto, porque muchas veces se estila este espíritu de medio adivinación que a veces se mete en las iglesias, que no son de las iglesias, pero se intentan meter en las iglesias, que son las típicas frases leyenda. Dios sabe que has sufrido mucho, Dios entiende tu sufrimiento, Dios te ha visto llorar. ¿Y a quién entre nosotros no hemos pasado una situación en la que hemos llorado y que hemos sufrido? Ojo con estas cosas. Hay un gran siervo de Dios, y con esto terminamos, que dice que un gran hombre, bien usado, lo que no quiere decir que esté mal, pero dice que le entregaba una profecía y antes del almuerzo. Bueno, tremendo, bien usado, cosas puntuales. Dice que se anonadaba porque llamaba a los compañeros que habían ido con él y le, digamos, profetizaba todo lo que estaban pasando. Él estaba muy contento, todo lleno de Dios, bien. Resulta que después, a la hora del almuerzo, este hombre justo tiene a este, se podría decir, siervo de Dios al lado,
Y estaba sentado con una muchacha en ese momento. En el segundo servicio a la tarde, dice que este siervo los llama y les profetiza a ellos que se iban a casar. Bien, resulta que tiempo después, no mucho tiempo después, él empezó a sentir que no era la mujer que tenía. Antes de casarse Pero, ni empezar una relación. obviamente, a través del Espíritu Santo empezó a buscarlo. Fue el consejo de su padre. Mucho tiempo buscándolo. Sí. Resulta que Dios le marca puntualmente que no era la mujer con la cual él tenía que casarse. Entonces, ¿cuánto daño se puede hacer con una profecía dada por emoción o por ver algo? O por buena intención. Puedo decir que bien se llevan todos. Si esta mujer, si no estás seguro, estimado amigo, tú que tienes el don de profecía, del que Dios te está hablando es exclusivamente de Dios para esa vida, más vale tomate un tiempo de oración y no vayas a hablar por emoción. Que Dios te bendiga. Espero que estos videos hayan sido de mucha bendición para tu vida. Nos volveremos a encontrar muy pronto.